decimos que el sostenimiento del modelo económico que plantea el gobierno depende del endeudamiento, no hay mucha novedad. A esta altura, más que un secreto a voces, lo entendemos todos, pero sobre todo porque lo dice claramente los propios funcionarios. Cuando los acreedores o el Círculo Rojo o el establishment o el poder real le pregunta tanto por las reservas o lo apunta tanto por las reservas, este fin de semana aparecieron las voces, se repitieron las voces de Domingo Cavallo, de Ricardo Arriazu, que es que quizás con mayor solidez defiende este modelo económico. Arriazu, citado por Cristina Fernández de Kirchner, un economista que en su juventud aportó a la tablita de Martínez de Oz, un economista ultra ortodoxo, que también dice, las reservas. ¿Por qué? Porque las reservas son la capacidad de repago, lo que puede Argentina devolver. Eso es la preocupación. ¿Y qué le contesta el gobierno? Bueno, el gobierno que no compra los dólares de la cosecha, no compra esos dólares, no consigue un superávit comercial cada vez más ajustado, ¿no? Vos tenés unas exportaciones que están creciendo al 2% y unas importaciones que están creciendo al 40%, con lo cual tampoco había la vía comercial no te permite juntar dólares, pues de hecho te estás gastando más de los que estás vendiendo, de sostenerse, ¿no?, la tendencia, y todo parece ir en ese sentido, porque se libera cada vez más el mercado. Dicen, nosotros vamos a juntar reservas por la cuenta capital. La cuenta capital es la cuenta financiera de dólares de préstamos. En ese sentido, viene avanzando con la firma del repo, que consiguió 2.000 millones de dólares. Hay que decir que le tuvieron que prestar 3 bancos chinos. Participaron los chinos, esto generó mucho enojo en Estados Unidos, porque no le prestaba a nadie. Entraron sí los bancos, pero con muy poco, o sea, el mayor caudal de dólares de esos 2.000 los aportaron los chinos. Estaba también el Citigroup y la JP Morgan, que fueron con mucho menos, por esto, ¿no?, por la desconfianza. Esos 2.000 millones de dólares para la meta del FMI solo le sirven 500, porque de cada endeudamiento suma lo que supere los 1.500 millones de dólares. Luego saca este bono que se suscribe en dólares, entonces obtiene dólares, pero después los paga en pesos con tasas muy altas, que es el famoso Bonte. Hago un paréntesis para decir que la emisión de este bono del jueves pagó un punto menos que en la anterior, pero para captar 500 millones de dólares. Pero este fue en dólares directamente, ¿no? No, este se suscribe en dólares y se paga en pesos. También lo mismo. Sí, okay, es lo okay. mismo. Con este mecanismo, vía este instrumento, pretende juntar 7.000 millones de dólares, haciendo de a 1.000 por mes. Ahora metió 500, o sea que le queda todavía 500 más para cumplir. Tengo una pregunta. Esa discusión que dan siempre diciendo que no es que toman deuda, sino que lo hacen para rolear. No, eso es la cuenta en pesos. Okay. Eso es lo que hacen con la cuenta en pesos. La deuda en pesos va por un lado, estamos hablando del financiamiento en dólares. Lo que hace con la cuenta en pesos, y de hecho hoy te respondo, ya hay en el boletín oficial de hoy una ampliación de, por ejemplo, las letras capitalizables, que son estas que no cuentan los intereses porque los paga al final, y es el superávit financiero que esconde, en realidad el déficit financiero que esconde bajo la alfombra, porque eso es más deuda, porque está ampliando la deuda y sobre todo no contabiliza los intereses. Ya hay una ampliación para cambiar las que vencen el 13 de junio, el próximo jueves, este jueves no, el otro jueves, y la extensión que ofrece ya es al 10 de julio, muy corto plazo. Ahí también en la deuda en pesos también se ven sombras sobre el todo marcha de acuerdo al plan, porque estamos hablando de las sombras de todo marcha de acuerdo al plan. Para cerrar, las vías de financiamiento que estaba consiguiendo este Bonte, el RIPO, y no le queda mucho más, lo ayuda mucho el endeudamiento privado, porque cuando una empresa consigue dólares, engorda las reservas a partir de los depósitos que computa una parte en encajes, una parte que queda inmovilizada en el Banco Central. Bueno, empieza a mostrar sus fragilidades, porque decíamos esto, las sombras sobre esto que es todo marcha de acuerdo al plan. ¿Cuáles son esas sombras? Y si uno podría ver, por ejemplo, la caída de ventas por el Día del Padre. Lo informa CAME, que es una cámara que suele acompañar al gobierno nacional en sus iniciativas, con indicadores que siempre tuercen para un lado más positivo, y CAME dice cayeron casi 2%, y el ticket promedio del Día del Padre, 40 lucas, o sea, no es nada. ¿Qué compras? ¿Qué regalo le haces a tu papá con 40.000 pesos? ¿Un libro? Digo, bueno, pero un ticket promedio muy, muy bajo. No es eso lo que mete sombra, eso forma parte del plan. Lo propio con los datos de empleo también, que se dieron a conocer en las últimas horas, donde te van a contar que hay una recuperación
Sí, hay una recuperación. ¿Cuál es la recuperación? Se perdieron casi 136.000 empleos entre diciembre y julio del año pasado, y de julio a esta parte se recuperaron 15.000. No es una recuperación. Si la variación sigue siendo negativa, se destruyeron puestos de trabajo. ¿Eso mete sombras en el todo marcha de acuerdo plan? No, forma parte. Porque el plan es ir a Perú, es decir, una economía peruana donde un 15% de la población, con sus patrones de consumo y con sus necesidades, sostiene esta dinámica económica con dólares para ellos, dejando afuera, por supuesto, a las mayorías que no pueden resolver o canalizar las demandas en una situación crítica y permanente, sistémica, de falta de institucionalidad, que es conveniente, o sea, le sirve al poder económico, de los grupos económicos, justamente la crisis permanente de la institucionalidad. Cambian presidentes y sigue siendo el mismo presidente del Banco Central. Ahí me parece que es también muy, como vos decís, esta falta de institucionalidad, la división constante y algo que apunta Cristina hace rato, que tiene que ver con la balcanización del Congreso, digamos, la desaparición de los bloques fuertes de partidos políticos que no pueden de ninguna manera enfrentar a estos cambios constantes, que es lo que vos hablas del Perú, en donde los juzgamientos de los presidentes son constantes, están amenazados por el Poder Judicial, en realidad por el Poder Económico constantemente, y el punto que ponen ahí sobre la propia cabeza de Javier Milei, que es sobre la que... Es que la destrucción de los espacios políticos y justamente el avance y esta cooptación va hacia eso. Es una muestra más de que el modelo es Perú, el modelo no es Noruega, el modelo no es Australia, el modelo es Perú. Y lo dicen también. Lo dijo Nicolás Dujovne, digo, para ser Perú, en 2 o 3 años, si seguimos así, somos Perú, y celebrándolo incluso. Digo, sí, porque ellos miran a más los números de la macroeconomía, es lo único que miran. Estaría bien, es lo único que miran. Estaría bien, y por supuesto que la destrucción de la institucionalidad política abona en ese sentido y agranda a la capacidad o amplía el margen de maniobra a los grupos económicos. Volviendo a lo que sí mete sombra en todo marcha de acuerdo al plan, es, por ejemplo, lo que sucedió con la emisión de deuda de Banco Macro. Banco Macro salió a captar 300 millones de dólares en el mercado financiero internacional, repitiendo un esquema que vienen realizando todas las empresas de sectores estratégicos, sobre todo bancos y petroleras, de tomar deuda a tasas que son realmente muy altas, vista, por ejemplo, la empresa que se dice que es de Miguel Galucho, pero es una petrolera conformada por los fondos de inversión, salió a captar 500 millones de dólares y tuvo que convalidar tasas del 8,5%, una tasa altísima en dólares, 8,5%. Una empresa comparable con Vista de Brasil o de Colombia paga 2-3%, con lo cual da cuenta de esto y es Vista, que es uno de los principales jugadores de Vaca Muerta. El Banco Macro salió a hacer lo propio con 300 millones de dólares y las tasas ya eran de 2 dígitos, no tuvo que suspender la emisión de deuda en plena rueda, algo que ya había sucedido con la petrolera Concagua, un caso muy similar con la petrolera Concagua, que también salió a endeudarse y cuando le dijeron, bueno, te presto, pero esta tasa, estamos hablando ya de tasas, si Vista convalidó 8,5, a Concagua y Macro tuvieron que rechazar arriba del 10, porque sabían que no iban a conseguir una tasa mejor que Vista, y así todo la tuvieron que rechazar. Con lo cual muestra cierto estrangulamiento, o como dicen algunos, bueno, en realidad todo lo que tenía Wall Street para prestarle a la Argentina ya se lo prestó a Vista, ya se lo prestó a YPF y ya se lo prestó a Pampa. Y a las 3 que les iba a prestar, viendo una capacidad de repago en el recurso Vaca Muerta. Pero viendo capacidad de repago en el recurso Vaca Muerta con los grandes jugadores, no con los chicos, porque a Concagua no le prestaron. Y con el sistema financiero pasa algo similar. ¿A Concagua es la de Iguacel? No, la de Iguacel es Ventia, bendita tierra. No, Aconcagua es una petrolera que es una petrolera muy emblemática porque Aconcagua se funda en el 2014-2015, muy al calor de Vaca Muerta. La fundan 12 ex ejecutivos de YPF que renuncian a su trayectoria de carrera, ¿no? De línea YPF, cuando ven que Vaca Muerta se viene en serio y arman su propia petrolera, y la petrolera la verdad que le va muy bien durante todo el desarrollo de la curva de aprendizaje. Es muy fuerte que se la lleve puesta este gobierno, porque ¿qué pudo hacer Vaca Muerta? Vaca Muerta es una cuenca que
cuyos, digo, por ejemplo, ¿cómo arranca la actividad en Vaca Muerta? Con el famoso decreto Chevron. Digo, con el decreto Chevron que fue tan cuestionado porque era un acuerdo secreto. Un acuerdo donde decían, Chevron, vení, la ponés y te la llevás, porque si no la ponía alguien no arrancaba más. Es cierto, le dicen, vení que ponés y te la llevás todo, lo que quieras te lo llevás, y el decreto le garantiza eso a Chevron. ¿Quién suspende el decreto Chevron? Mauricio Macri, cuando hace el cepo, y Chevron no se puede llevar más nada. O sea que el que rompe el contrato con Chevron, pero más allá de ese caso que tuvo que ver con la situación macroeconómica, después se restituye el decreto cuando se resuelve la situación Vaca Muerta y se incluye a más petroleras, incluso Shell es incorporada en este decreto con Sergio Massa. La política de los distintos gobiernos para con Vaca Muerta, con excepción del cepo que puso Macri, es la misma. Digo, hay sostenimiento de las políticas de Estado. Cambia ahora la profundización, ¿no? Digo, siempre fue una política muy de garantizarle la seguridad jurídica a las empresas, de promover las bajas impositivas, una política de Estado muy liberaloide para con la cuenca. Todos los gobiernos, estoy diciendo, algunos con sosteniendo algún grado de regulación. Aconcagua se forma y se crea al calor de esto y sobrevive a todos los gobiernos. Ahora viene Javier Milei, que profundiza esta misma línea, pero le mete acelerador, y ¿qué es lo que sucede? Que los grandes se comen a los chicos. Sin ninguna presencia ahí del Estado, que vamos a decir, no era estatizante, no se quedaba con los recursos de la cuenca, sino que marcaba algún tipo de regla del juego. Sin esas reglas del juego, las chiquitas, porque bueno, justamente vemos esto, Vistas en deuda del 8,25, tiene espalda financiera para pagarla, hay detrás de esta petrolera pools de fondos de inversión, no sucede lo mismo con dos ex ejecutivos de YPF de carrera, que además fueron reconocidos en el mercado por tener una estructura financiera muy limpia, muy transparente. De hecho, y ahora, digo, luego de esa suspensión de emisión, ahora directamente están buscando quién se la compre y le están pidiendo a Miguel Galucho y a Vista que la absorba porque realmente quedó en una situación muy crítica y esto tiene que ver y es consecuencia pura y exclusivamente de la financiarización profunda sin ningún tipo de participación del Estado y de reguladores que hace este gobierno, que una vez más termina en esto. La grande se come a la chica. Pero en el Banco Medio, este es el componente particular de Aconcagua, pero yendo a las similitudes con el Banco Macro, muestra el estrangulamiento del financiamiento externo del cual depende el gobierno. Esto sí es un mal dato, tan mal dato como el riesgo país, que se ubica en 666. Si vos jugaste al principio con la numerología, y bueno, vamos a profundizar en ese sentido, el 666 es donde se ubica hoy el riesgo país. No hay mucho más para decir que es un indicador satánico. Sobre todo así lo lee Caputo, porque eso le marca justamente esta pauta, cuánto paga la Argentina por su deuda, y Argentina paga caro. Digo, a ver, ¿cuánto paga Uruguay? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es el riesgo país de Uruguay? El 2% paga. 100. Claro. Con respecto al 666, 100, 200. Brasil, que tiene un presidente populista, 400. Con lo cual ahí ves, ¿no? La penalidad que tiene la Argentina. Bueno, Daza dijo justamente esto, ¿no? Que reconoció esto, que la cuenta corriente no le iba a permitir acumular reservas. Daza es el viceministro chileno de Toto Caputo, porque está en debate esto, ¿no? Digo, al modelo chileno que tanto defienden para poder llegar a Perú, se lo llevó puesto el déficit de cuenta corriente a partir de lo que estamos contando, esto de que las importaciones crecen por arriba de las exportaciones. Todavía tenés un margen de superávit comercial que te lo va comiendo, importaciones creciendo con exportaciones a la baja. También decir que se está agotando el tiempo, el mejor mes de tus exportaciones, porque se va a agotar campo, sobre todo viene la restitución de las retenciones, el pleno retenciones que tuvieron una reducción porcentual de 33 a 27, creo que son algunos puntos, o 26, por una ventana temporal de tiempo que se termina el 30 de junio. Por eso ahora va a haber una aceleración de liquidación de divisas que le va a dar un aire justamente hasta que se restituya las retenciones a pleno. Entonces te quedan unos días de subsistencia en cuanto a flujo comercial. Mucho entusiasmo también con la recuperación del precio del barril de petróleo que tuvo por estas horas a partir de el bombardeo de Israel a Irán. Eso tuvo un subidón en el precio del petróleo, pero ya se empezó a moderar, porque también pensando en las exportaciones de vaca muerta que te compensen. Pero Daza ya dijo que no iban a venir por ahí y volvió a confirmar que la vía era engordar la cuenta de capital, o sea, generar este flujo de endeudamiento constante, para lo cual el Banco Macro
y Aconcagua y casos que se van sucediendo van mostrando, ¿no?, este agotamiento del financiamiento. La gran pregunta es si llega octubre. ¿Por qué? Porque de esto estamos hablando. El sostenimiento del modelo económico es de acá a octubre. Porque después de octubre, el mercado, y esto es lo que dice el mercado, descuenta que va a haber una devaluación, descuenta, y mismo te lo dicen desde el propio entorno del gobierno, y depende de la magnitud de esa devaluación lo que vaya a poder pasar. Aún así, cuando hablamos de sombras de todo marcha de acuerdo al plan, julio va a ser un mes súper complicado para el gobierno, un mes que va a haber que seguir muy de cerca. Triple clic.